Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículos 1 al 7. Leamos la palabra del Señor. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hasta el versículo 7, oremos. Querido Dios, estamos en esta mañana en tu presencia. Queremos escuchar tu voz, queremos que tú hables con nosotros, queremos que tú ministres tu palabra a nuestro corazón, nos enseñe, nos ayude, Señor. Queremos aprender qué es la fe, qué significa la fe, cómo debemos vivirla, Señor. Qué fenómeno tan trascendente es este, que ha movido el mundo y todas las personas a su alrededor. Dios, hable con nosotros en esta mañana. Cambie nuestra forma de pensar, nuestro entendimiento y nuestro corazón para siempre. En nombre de Jesús. Amén. ¿Me pueden tomar su asiento, iglesia? Glória a Deus, glória a Deus. Amada iglesia, el tema de la prédica en esta mañana es ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? El texto que estamos leyendo nos está enseñando en los primeros versículos qué es la fe, versículo 1 y 2. Y todo el capítulo también trata de enseñarnos poniéndonos ejemplos de la fe. Después vamos a aprender el propósito de la fe, por qué existe la fe y qué propósito cumple en nuestras vidas. Pero yo quiero mostrar a ustedes en este capítulo qué es lo que vamos a estudiar. Capítulo 11 de Hebreos. A partir de los versículos 1 y 2, nosotros vamos a trabajar el significado, el sentido, el entendimiento, la comprensión, el conocimiento de que viene a ser la fe. Después, versículos 2 al 7, 3 al 7, vamos a hablar de testimonios que nos dieron los antiguos a través de la fe. Entonces vamos a hablar de los antediluvianos hasta el versículo 7, que comprende Abel, Enoc y Noé. Esto vamos a ver en la exposición de hoy. Versículos 8 al 22, vamos a ver el testimonio de los patriarcas. Estamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob y José, así como está expresando el autor de Hebreos. Versículos 23 al 29, vamos a hablar únicamente de Moisés, como todo un gran ejemplo de la fe. Y versículos 30 hasta el último, el 40, vamos a ver ejemplos y testimonios de los jueces y reyes y profetas. Estamos hablando de Josué, Rahab, jueces y otros reyes y profetas también que dieron testimonio a través de la fe. A lo largo de este capítulo vamos a ver todas esas cosas, así como nos expone el autor de Hebreos. Pero hoy vamos a arrancar versículos 1 hasta el 7 y vamos a ver primeramente, versículos 1 y 2, qué significa la fe. ¿Qué es la fe? Y quiero empezar diciendo que la fe no es, para que podamos entender qué es la fe. La fe no es una esperanza.
La fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón, ha infundido en nuestro corazón, no es algo que esperamos ansiosamente o hasta pacientemente. No es una esperanza. Porque la esperanza, por más hermosa que sea, por más buena que sea, tiene su lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Pero la fe es algo más allá de la esperanza. El autor de Hebreos, versículo 1, nos dice que la fe es la certeza de la esperanza. Es la certeza de lo que se espera. Porque la esperanza a veces puede ser quitada de uno. A veces uno dice, me perdí la esperanza, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué? Porque yo esperaba que eso funcionase, pero no funcionó. Cuando tenemos esperanza, es como si nosotros dijéramos, eso puede o no pasar. Esto puede que falle o puede que funcione. La esperanza es una expectativa de que algo venga a cumplir. Sea un negocio, sea algo de nuestra vida emocional, sea psíquico, sea lo que sea esperar por aquella chica que venga a estar contigo en matrimonio, un día que usted está soñando en casarte, y bueno, y todo lo que es desarrollado en una expectativa de que algo puede pasar, se llama esperanza. Pero la fe no es una esperanza. No sé si tú te acuerdas de varios textos bíblicos cuando Jesús habla de la fe y habla y contesta con algunas personas. Algunos le dicen, cuán grande es tu fe, y otros le dicen, cuán pequeña fe tiene. Cuando Jesús camina en la barca junto con Pedro y sus discípulos, el hecho que Pedro caminó sobre las aguas, no sé si usted se acuerda de ese pasaje en el libro de Mateo, cuando el Señor habla con sus discípulos en medio de la tormenta y la barquilla parece que va a volverse al revés y los discípulos están totalmente atormentados por esta tormenta, por estas olas, y dicen, Señor, despierta el Señor Jesús que está dormido. Señor, Señor, despertate. ¿No ve que estamos por morir? Jesús se despierta airado. Después busque el texto y lee con cuidado, con atención. Dice, chicos, qué pequeña fe, generación perversa, incrédula. ¿Hasta cuándo estaré yo con ustedes? Ustedes no ven que estoy acá. ¿Por qué dudan? El Señor dice a la onda y al mar y a los vientos, aquietate. Pero no dice con la esperanza de que sea una expectativa de que puede o no callarse el viento. Lo que Jesús critica en sus discípulos es que ellos no tenían la convicción, tenían la esperanza. No tenían la certeza de que Jesús estaba con ellos, no iba a pasar nada. Tenían la expectativa de que si despertara Jesús, quizá Él tenía poder de hacer callar las olas y callarse el viento. Por eso Jesús los dice, no tienen fe ustedes. Cuán pequeña es su fe. Cuán incrédulos son ustedes. Entonces la fe no es esperanza. El texto ya nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Esperanza es muy diferente. La fe, en el sentido de decir que la fe es la certeza, es la convicción firme. Cuando Jesús caminaba en medio de la multidumbre, apareció un hombre que era un centurión. Centurión es un jefe de 100 soldados de Roma. Y dijo, Jesús, yo tengo un empleado que está en mi casa muy enfermo. Está mal, con fiebre, revolviéndose en la cama y no puede sanarlo. Y Jesús dijo, déjame terminar acá con la gente y voy a tu casa. Y este hombre le dice, no, Señor, por favor, no vaya a mi casa, no soy digno que entre en mi techo, pero yo tengo personal bajo mi comando que yo digo a uno, va y él va, y digo a otro, viene y él viene. Así que yo doy un orden de comando porque soy autoridad y ellos me obedecen. ¿Por qué tú no das una sola palabra
y yo sé que igual que yo, tú tienes también personal bajo tu comando, son invisibles, no lo puedo ver. Pero si usted dice, una palabra, mi siervo va a ser sanado, es uno de las dos únicas personas que Jesús elogia la fe. Dice, ¿cuán grande es tu fe? Dice, usted está creyendo en lo invisible. Y ahí es el segundo concepto que el autor nos da, la convicción de lo que no se ve. La fe, entonces, la certeza. Ese hombre habló totalmente sin dudar. Dijo, no, Señor, así como yo veo en el mundo físico que mis soldados obedecen a mi comando, tú tienes en tu mundo invisible, no físico, algunos que obedecen a tu comando. Apenas da una palabra. Iglesia de Jesús, aprendemos con eso que necesitamos únicamente una palabra de Dios para que todo suceda en el mundo físico. Usted necesita de la palabra de Dios para que las cosas espirituales hagan suceder las visibles, las naturales. Y es tan triste cuando vemos una iglesia que no conoce el sentido de la fe, no conoce el poder de lo invisible, que no se sujeta al mundo invisible, que cree en su fuerza, en su propio brazo. Entonces la fe, el versículo 1 nos da dos conceptos incomparables, inigualables. Primero, no es una esperanza, es la certeza de lo que se espera. Segundo, no es algo que se ve, es la convicción de lo invisible, de las cosas que no se ven. Usted tiene que tener fe para encontrarte con tu Dios. Nosotros los creyentes, los cristianos, somos tomados por locos quizás por algunos porque nosotros creemos en un mundo invisible. Nosotros creemos en lo que nos contaron acerca de Dios. Nosotros creemos y preferimos creer en las cosas no visibles que en las cosas que se puede probar de forma científica. Es decir, creemos que un hombre muerto en una cruz, cuando derramó toda su sangre en lugar de nosotros, puede perdonar nuestros pecados, puede sanar nuestras enfermedades, puede liberarnos de la incredulidad, que la muerte de este hombre, que científicamente no se puede probar, es un milagro de salvación para toda la humanidad. Eso se llama fe. No se puede explicar la fe. Mucha gente me pregunta y me dice, pastor, ¿cómo puedo creer? Yo digo, yo no sé enseñar a ninguna persona a creer. Porque la fe no sale de adentro para afuera. Ella viene de afuera para adentro. Es decir, la fe es infundida en nuestro corazón. No es manipulable, es decir, no puedo manejarla. Yo no puedo controlar, no es controlada por mí. Yo no puedo decir, fe, no se acerque a mí por ahora. Yo decido no tener fe, no creer. El día de mañana quizás, no. La fe nos asalta. Ella entra en mi corazón, en el tuyo, sin que nosotros nos dimos cuenta. No sé cómo explicar, pero creemos. Y no hay un ser humano en el mundo que me pueda decir, la fe no existe. Yo no tengo fe, yo no creo. Usted puede no tener fe en la cosa correcta, pero usted tiene fe en algo. Usted tiene fe y la fe es tan existente, tan real en tu vida, en la vida de cualquier ser humano. La fe es tan fuerte, es tan firme, es tan presente, es tan existente cuanto el mundo que usted ve entre tus ojos. Y quizás el mundo físico que usted ve es más mentiroso del que el mundo que usted no ve. El mundo físico habla mucho menos del mundo espiritual que el mundo espiritual. Y alguien dice, no, yo soy ateo, yo no creo en nada, yo no tengo fe.
Yo digo, mentira, tú crees en lo que te dijeron que Dios no existe. Y para creer en en esta tesis, tiene que tener más fe que yo. Vos sos más creyente que yo. Porque usted cree en algo imposible de explicar. La inexistencia de Dios. Porque Dios se explica hasta mismo con el mundo visible. Apenas da una miradita a las cosas naturales. Como dice David en Salmo 19. Las cosas visibles revelan que hay algo invisible. Hasta Platón, antes de Cristo venir al mundo, ya decía, hay un mundo superior a este, el mundo, las ideas, algo espiritual, inexplicable, intocable, algo que no sabemos explicar. Los filósofos antes de usted ya se espantaban con las cosas espirituales que no podían explicar. Antes de surgir la ciencia, el pensamiento científico nace en Grecia. La ciencia y la forma como se hace ciencia es muy más antiguo que Grecia, desde los egipcios. Pero solo en Grecia se ordenó el pensamiento científico. Se creó un método de pensar científicamente. Y si usted me permite explicarte cómo funciona este método científico, yo te voy a decir en un resumen que hice de miles de lecturas, cómo funciona la explicación científica. Algunos me dicen, no, yo no creo porque creo en la ciencia. No soy ateo, pero creo apenas en la naturaleza. Bueno, yo te voy a decir qué es la ciencia. La ciencia es la explicación científica para comprender la realidad. Rechaza totalmente el pensamiento creyente. El pensamiento creyente para ellos es aquel pensamiento de fe, el pensamiento que tenemos nosotros. Creemos, según el texto, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se ve. Nosotros, el pensamiento creyente, que los científicos llaman de pensamiento mítico, mítico es algo de lo inexplicable, es algo que nace por la fe, es algo que nace de lo que no se puede explicar por el mundo visible. Nosotros los creyentes creemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, el verbo de Dios, el logos, en griego, de Dios. Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y dijo Dios, versículo 3, hágase la luz. Y la luz se hizo. Dijo por la palabra, por su verbo, por su voz, por su logos. Y este logos aprendemos en el libro de Juan, que es el mismo Jesucristo. En el principio era el logos, en arqué, en hologos, en griego. Y quiere decir, en el principio era el logos. Y en arqué, y en hologos, en prostonteón. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y en hologos, Teos. Y el verbo era Dios. Cuando Dios abrió su boca y soltó el logos y habló, Jesús hizo con que todo que no existiera viniera a la existencia. Génesis nos narra la creación de las cosas visibles, que fue lo que pasó. Fue creado la tierra, el cielo, el mar, el agua, los animales, el ser humano. En Juan nos habla cómo sucedió. Jesús era el logos, iba y creaba todas las cosas. Después, versículo 14 nos dice, y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y ahí nos revela quién es ese verbo,
que de la boca de Dios creó todas las cosas. Esta palabra enarqué en griego, ¿por qué estoy explicando esto antes? Porque quiero que usted entienda la explicación científica que les voy a dar en resumen. Este arqué, enarqué en hologos, en el principio el verbo, que la Biblia dice que este arqué era el verbo. Esta palabra griega arqué significa principio primordial, el inicio de todas las cosas. ¿Qué era lo que estaba en el inicio para crear alguna cosa que existe? ¿Quién está primero? ¿Se acuerdan la charlita, las preguntitas que se hacen en el jardín para los chicos? ¿Qué nació primero, el huevo o la gallina? ¿No es cierto? Uno dice, es el huevo. No, pero tenía que haber la gallina para poner el huevo. Fue la gallina. Bueno, pero de la gallina vino de un huevo. ¿Quién la puso? Fue. Y ahí, esto también es una explicación filosófico-científica. Entonces, te voy a dar el resumen. La explicación científica para comprender la realidad se limita a los recursos naturales que se encuentran en el mundo físico. Es decir, el mundo visible, lo que la ciencia llama de física, P-H-I-S-Y-S. Física. La física es el concepto de que solo se puede explicar una cosa existente en la física, en el mundo visible, en el mundo físico, en el mundo natural. Lo que es fe, lo que es ángel, lo que son cosas invisibles, no puede pertenecer al mundo científico. No se puede explicar porque es una cosa no física, no existe en el mundo visible. Y ahí sigue la explicación científica y dice que existe en el mundo físico y visible, y no fuera de él, a partir de causas puramente naturales, relacionando un efecto con una causa que lo precede y lo determina. Ahí viene el concepto de causalidad, es otro concepto científico, que dice así: primero tiene que haber una causa antes de que haga existencia de alguna cosa. Es decir, lo que existe ahora, vamos a poner un objeto, un ejemplo, este parlante existe por causa de una acción anterior que lo construyó. Entonces, la explicación científica es decir así: algo existe, es un efecto. Es el efecto de una causa anterior que lo dio existencia. ¿Me explico? Entonces, la explicación científica primeramente dice, tiene que salir de la física, tiene que ser explicada en el mundo físico y visible. Segundo, tiene que ser causal, algo que causó. Y así tenemos que ir regresando para atrás, regresando hacia atrás. La historieta del huevo y de la gallina. Entonces, para evitar un retorno a lo inexplicable, cada pensador filosófico o científico establecieron un elemento primordial llamado arqué. ¿Se acuerdan del arqué? Que yo recién les dije. El arqué. ¿Qué es el arqué? El principio primordial, el principio regulador. ¿Qué era lo que existía antes de existir cualquier cosa? ¿Qué fue la causa principal que dio existencia o efecto a todas las demás cosas existentes? ¿De qué proceden todas las demás cosas? Este elemento que es el arqué. Ahí vienen varios pensadores y empieza a decir, no, el elemento primordial. ¿Se acuerda usted de secundaria, cuando aprendieron la tabla periódica, esa que tiene todos los elementos químicos ahí, que dice, ese elemento no puede ser formado por nada, son ellos existentes desde siempre, y ellos conformándose con otro elemento, dan existencia a otras cosas? ¿No es cierto? Ellos son la causa de algunos otros elementos. Entonces, ¿por qué existen esos elementos? Porque varios filósofos pensaron que el elemento primordial que dio causa a todos los demás elementos
Fueron los elementos que ellos dieron nombre. Es decir, para que nosotros no volvamos nuestro pensamiento como los creyentes que explican que las cosas surgieron de la nada, de un Dios invisible que no se puede explicar, no se puede ver. Entonces vamos a inventar alguna cosa que nos deje concordes. Y vino Tales de Mileto, el primer filósofo de Grecia, y dijo: el primer elemento es el hidor. Hidor, Hydor, hidor, el agua. Porque el hidor está presente en todo ser vivo. 95% del ser humano es agua. Y ahí viene, todos los seres vivos contienen agua, y vino, y el otro filósofo vino más adelante, Archiménides, y dijo: no es el agua, está loco. El agua es muy material, es muy físico, es el fuego. El fuego tiene que estar presente. Sin calor el ser humano no vive. Cualquiera muere de frío. No puede ser el agua, el fuego es más sobrenatural, usted no lo puede tocar. Y nacieron filosofías y ahí vino uno tras otro y otros dijeron, no, son 4 elementos: agua, fuego, viento y tierra. Y después otros dijeron, no, y vinieron montones de filósofos inventando. Eso es pensamiento científico. Lea los libros de ciencia y vas a aprender que estoy hablando. Eso de hacer muchas lecturas, te estoy dando un resumen breve. Y ahí viene y dice, no. La verdad que no se puede terminar de concluir. Por esa razón nosotros estamos con la discusión de la origen del ser humano. Algunos científicos como Darwin, por ejemplo, nos dijo y nos enseñó desde niños que el hombre viene de una evolución del mono, ¿no es cierto? Y ya los científicos modernos dijeron, no, esto no tiene ningún sentido, sino los monos todavía estarían cambiándose y transformándose en seres humanos. ¿Y por qué no seguimos con la evolución? Y ahí empezaron a inventar otra teoría, la teoría del Big Bang. Entonces la ciencia se diseña con la observación, experimentación y comprobación, la práctica, demostración. Pero mira cómo sigue el pensamiento. Entonces, viene de la física, tiene causa y efecto, tiene que ser explicado. Cuando llega a una explicación que no puede explicar por qué causó la explosión del Big Bang, por ejemplo, entonces decimos, no, paramos ahí. El Big Bang, la explosión salió sola. Paramos ahí. Ese es el principio primordial. Y de la explosión todo se formó. Entonces, se para en un principio primordial que como le da un poco de comodidad a ellos que inventaron el concepto. Y después que la causalidad no se puede explicar, entonces eso termina llegando a lo inexplicable. Para en un punto que no puede más volver atrás. Y ahí termina quedando como los creyentes, como los místicos, como nos nombra ellos. Y dice, no, paramos ahí para no volvernos a lo inexplicable y explicar las cosas por medio de la fe. No nos rendimos a eso. Vamos a parar en un punto y vamos a seguir adelante. ¿Cómo? Entonces el punto ese es el arqué. ¿Qué es el arqué? Es cada uno tiene su concepto. No sabe. La ciencia no explica qué es el arqué, qué es el principio primordial, qué es aquel que creó todas las cosas, aquel objeto, aquel elemento químico del cual salió todas las cosas. No explica, la ciencia para ahí, muere ahí, cada filósofo y científico queda con su concepto y no llegan a un acuerdo hasta el día de hoy. Este elemento organiza la materia, que ordena el caos, el desorden. Caos, K-A-O, sigma, S, significa desorden en griego. Este elemento que organiza el caos se llama cosmos, también con K, K-O-S-M-O-S, cosmos. Este cosmos es armonizado y armoniza a los fenómenos.
para que la realidad pueda ser captada por la razón humana, entonces este proceso se transforma en discurso, que se llama un concepto científico logos. Logos es el discurso para la ciencia. Se convierte en discurso para que se dé una explicación sin asumir que la conclusión es concluyente. Ahí viene el carácter crítico de la ciencia. ¿Qué concluye? De esta forma nega no solo el absolutismo, sino el mismo absoluto. Es decir, nosotros salimos de un pensamiento de todo lo que vemos del mundo físico. Cuando vamos a regresar para entender qué es lo que creó qué, llegamos a un punto que no entendemos, inventamos y concluimos que no sabemos nada, no puede ser absoluto lo que definimos. Eso es pensamiento científico. Por amor de Dios, lean, estudien. Eso se llama pensamiento científico. Si no hay carácter crítico, todo lo que usted consiguió descubrir y llega y muestra una tesis a otro, y si usted dice esto es absoluto, ya no es científico. Usted no sirve, no vale nada esto, porque tiene que dejar con que el otro te critique y puede decir, no, mi tesis es mejor que la tuya. Porque estamos dentro de un pensamiento y una sabiduría estrictamente humana. Pensamiento científico no es que estoy desechando la ciencia diciendo no sirve para nada. Sirve para ayudar en muchas cosas, pero no para explicar la realidad del mundo, ni visible ni invisible. Por esa razón el autor de Hebreos está diciendo, por la fe entendemos, por la fe entendemos, no es por una explicación científica, por la fe. Entendemos que el mundo invisible, que el mundo visible fue creado por lo invisible. Entonces, si quiero explicación científica de la fe, no la voy a tener. La ciencia trabaja en un contrapeso de la fe, es un contrapunto. Hay muchos pastores, hay muchos seminaristas, hay muchos estudiosos de teología que quieren hacer casar la ciencia con la fe, pero es imposible. Porque para esto tenemos que entender los principios, los cimientos, los fundamentos del pensamiento científico. Y el fundamento del pensamiento científico radica en lo que recién termino de explicar. Yo no puedo creer en nada que es invisible. Todo tiene que ser explicable por los fenómenos naturales, estrictamente. Y no puedo decir que eso es porque tengo que dejar siempre margen a un relativismo. No puedo estar diciendo que esto es absoluto. Y Dios es muy seguro en su palabra cuando dice yo soy. Dios es el absoluto. Y ese pensamiento trae mucha gente a confusión. Y mucha gente no entiende cómo explicar su existencia, tampoco comprende qué es la vida, qué es lo que existe después de la muerte, qué la muerte es. Y todo lo que son los temores al ser humano termina temblando los cimientos de una persona que no tiene fe, que quiere cimentarse únicamente en lo que es visible, que quiere cimentarse en su pensamiento científico, terminan siendo ateos, y muchos ateos están decepcionados con Dios. La mayoría de los ateos es porque tuvieron experiencias dentro de un mundo de observación, de experimentación, y ahí con esas experiencias malas que tuvieron empieza a dudar de un Dios todopoderoso. Pero lo que dice un ateo acerca de Dios, creyendo o no creyendo Él, creyendo en lo que crea Él, que cree en algo diferente de lo que es la fe bíblica, Dios no va a dejar de existir. Dios no va a dejar de ser. Piense lo que piense, diga lo que diga. Y entonces con este pensamiento científico termina relativizando todas las cosas. No hay más absoluto para la gente del pensamiento científico.
No existe absolutos. Todo es relativo. Lo feo y lo bello es relativo. La verdad y la mentira es relativa. El grande y el bajo es relativo. El pequeño y el alto es relativo. Todo es relativo. ¿Por qué todo es relativo? ¿Por qué el pensamiento científico o muchas personas que abrazaron eso sin ni saber que están abrazando ese pensamiento creen que todo es relativo? Porque no tienen un referente. Todo es relativo cuando usted no tiene referente. Si yo digo a usted, Merlo, ¿es lejos o es cerca? Usted dice, es lejos. No, pero para mí es cerca. El otro dice, claro, porque no pusimos un referente. ¿Con referencia a qué? ¿Es cerca o perto? ¿O lejos? ¿Con referencia a Marco Paz? Claro, si usted vive en Buenos Aires, va a decir que es lejos y para mí es cerca. Porque pusimos ahora un referente. Entonces, lejos y cerca ahora tiene sentido. Pero si yo no pongo un referente, lejos y cerca, no tiene ningún sentido. Si yo digo Brasil está lejos o cerca, obvio, de Argentina está más cerca que de Japón. Pero si usted está en Japón, va a decir que está lejos. Si está en Argentina, va a decir que está lejos. Bueno, está lejos para los dos. Claro, no pusimos un referente. Ahora, si nosotros pusimos un referente, y como todo en la vida tiene referente, hasta cuando voy a buscar una dirección, mira, está cerca del obelisco. Ah, sí, bueno, ya hay referente ese, ya estoy. Ahí ya me ubico. ¿No es cierto? Todo en la vida tiene un referente. ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo feo? Tiene un referente. Por amor de Dios, es común la belleza a los ojos humanos. Cuando nosotros vemos algo bello, la mayoría, 99,99999, hasta el límite, tiene el mismo sentido de lo bello. La mayoría. Tenemos un referente de lo que es bello. Tenemos un referente de colores. ¿No es cierto? Cuando vimos un diseño, un dibujo y decimos, Juan, pero ahí están los colores medio, chef, quedó feo. ¿Por qué? Explica. Ahí vamos a explicar los detalles, ¿no? Porque ese color no combina con este color, este recuadro, esta marca, acá tiene un círculo y acá ya tiene un recuadro. No, está medio así, no es cierto. Está medio raro. Entonces, ¿de dónde sacamos esos colores? ¿De dónde sacamos esas formas? ¿De dónde sacamos el referente del bello? De la naturaleza. Usted mira el cielo, ve el verde del árbol. Cuando usted ve un dibujo que ve verde y azul, ya dice, wow, cómo combinan los colores. Porque tenemos un referente en el universo. Los colores, usted ve un pájaro con las plumas de varios colores. Nunca ve un pájaro, qué colores feos. Son siempre hermosos. Son los referentes que tenemos nosotros puestos en nosotros. Que Dios mismo puso. Siempre. Entonces, si usted quiere, los diseñistas, que yo hago algunos artes gráficos también, he aprendido eso en algunas clases, que los referentes, si usted quiere hacer una combinación perfecta de colores, busque los colores de los pájaros, de los animales, de la naturaleza. Saca foto de un paisaje y mira. Vas a ver que los colores de las hojas en el otoño, así verdes, moradas, rojas, y todos los colores son una combinación preciosa. Siempre son hermosos a nuestros ojos. Hay un referente. Los que dicen que no existe referente, que no existe absoluto, porque no tiene referente. ¿Qué es lo que le falta, pastor? Le falta la fe. Le falta admitir su insignificancia, su pequeñez ante un Dios creador que todo lo puede. Cuando admitimos eso, nosotros decimos, es más grande de lo que imaginábamos. Hay una mente soberana, hay una mente más inteligente que la nuestra, que puso todas esas combinaciones de colores, todas esas formas. Cuando estamos aprendiendo en el colegio, ¿no? En jardín, Witte está llegando a la edad de saber que es un círculo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo. Aprendemos las formas, todas esas formas, todas esas combinaciones de cosas.
nos dá um referente da vida, nos dá um referente de beleza, nos dá referentes. Então, vemos acá o autor explicando-nos que o mundo invisível criou o mundo visível. A partir da fé, podemos crer em esto. Únicamente a través da fé. Pero la fe es también un medio, o el medio que llegamos a la gracia. La fe es el único medio que podemos llegar a la gracia. Capítulo 2 de Efesios, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No hay otra manera de ser salvado. Por eso una persona que quiere racionar todo en el sentido de querer explicación causal de la salvación, no va a tener fe. No estoy diciendo que la fe no es racional. La fe es racional. Nosotros explicamos muchas cosas a través de la fe. Y la verdad, la fe es la que más explica las cosas. ¿Es cierto? La fe no es burra, no es una fe ignorante. Bueno, yo creo así. No. Todo hace sentido en la fe. Todo hace sentido. Todo es explicable a través de la fe. Obviamente que la fe es un pensamiento no científico. La fe es un pensamiento espiritual, cimentado en lo invisible. Por eso se llama fe. Y el concepto de fe que ya estudiamos en versículo 1, que recién expliqué, es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Si tiene otra cosa, hermano, o si usted necesita de un milagro para creer que Dios existe, o de un milagro para creer que Dios sana, entonces usted ya no tiene fe. Usted necesita ver para creer. Por eso yo siempre digo y siempre expongo en la Escritura, en mis predicaciones, que el milagro, las manifestaciones de poder, no es para creyentes, es para incrédulos. Son los incrédulos que quieren ver milagros y manifestaciones de poder. Los creyentes quieren oír la palabra de Dios para obedecer. Eso es lo que hacen los creyentes. Yo escuché y creí. Ustedes, por ejemplo, cada uno de ustedes, voy a dar un pequeño ejemplo de fe que cada uno tiene. Usted cree que tu padre es tu padre, ¿no es cierto? Porque te predicaron, esto es fe. Usted no vio el proceso. Te dijeron, te enseñó tus padres que tú eres hijo y la hija también. Y la madre también, esta es tu madre. Tú no viste el proceso, no se acuerda de nada. Te predicaron, usted creyó. Y muchas cosas en tu vida, los detalles. Es por fe que usted vive. Entonces, en ese sentido, la fe es universal. Existe hasta en los ateos. Cualquiera que diga, no tengo fe, no existe fe, está equivocado. Usted cree en muchas cosas que no puede explicar porque no viste, por el mundo visible, en ese sentido. ¿Cierto? Pero vos crees. Y hay tanta gente que creyó que era el padre o la madre. Cuando tiene 20 y pico de años, el papá llega y dice, vos no sos mi hija, o vos no sos mi hijo, te adoptamos. ¿No es cierto? Pero todo lo que creí era mentira. Sí, era mentira, ahora te estamos diciendo la verdad. Porque creíste. Entonces, la fe está en el corazón del ser humano, es infundida. Cada uno de nosotros creemos la cosa. Y tiene varios niveles de fe. Pero la fe salvadora, la fe bíblica, es lo que vamos a entrar en un ratito. Te quiero explicar que no es fe en la fe. Es decir, no creo porque creo en cualquier cosa. No. La fe bíblica es algo infundido por Dios en nuestro corazón y es una fe que sirve para la salvación. Es creer que Jesucristo, aquel hombre histórico que vino, caminó con sus discípulos, fue crucificado hace 2000 años y 21, hace 2021 años atrás. Este hombre es Dios mismo que descendió del cielo y caminó con nosotros. Creer en eso es para los que tienen fe. Creer que el mundo fue hecho de acuerdo como la Biblia nos dice,
fue hecho por Dios que habló y todas las cosas existieron. Creer que el hombre fue hecho por un barro que Dios tomó en sus manos, lo formó y dio forma y sopló en sus narices, y este hombre tuvo espíritu viviente y empezó a vivir y respirar y ser una persona así a la imagen y la semejanza de Dios. Es por fe. El que no tiene fe no puede creer en esto. Ahora, hay muchas cosas que nosotros creemos por fe, ¿no? Creemos por fe y sin mucha explicación ya creemos, ¿no? No es cierto. Y después, más adelante, se comprobó que realmente era verdad. Cuando soñaron en poner un avión, diciendo, mira, vamos a hacer un avión que va a volar como un pájaro y que podemos poner tanques de guerra dentro y van a subir ahí, van a volar, porque el aire es denso y el que está arriba no puede caer porque se comprime por el aire. Y bueno, muchas cosas que la ciencia decía, que algunos soñaban, y la ciencia terminó comprobando diciendo, no es que es verdad. Pero el primer soñador era loco, ¿no? Tú eres loco, ¿cómo se puede hacer eso? Un tonto, no, vamos a capturar una imagen de una persona, vamos a poner una pantallita y esto va a guardar por años, 1000 años. No, está loco, ¿no es cierto? Y después la ciencia fue comprobando que era posible. Lo que pensó, por ejemplo, Albert Einstein, que murió defendiendo la tesis de que es posible volver al tiempo. Todavía la ciencia no lo pudo comprobar, pero el sueño de loco, ¿no es cierto? Somos todos iguales. Tanto los científicos que no se rinden a la fe, como los creyentes que nos rendimos a la fe. Creemos que Dios ha muerto, que Dios ha venido, ha bajado, ha hablado con nosotros, ha caminado con nosotros. Igual que todos soñaron y pensaron algunas cosas que hoy son reales y existen. Es muy interesante entender la fe. Pero mira, hay un enemigo que no quiere que usted crea. Y voy caminando para el final, después voy a mostrar la vida de Abel, de los tres, de Enoc y de Noé, que fueron testigos de la fe. Vamos caminando para el fin y le voy a decir, hay una persona, hay alguien, un ser que también es invisible, que también es espiritual, que no quiere que usted crea. Y este ser ha peleado en contra de tu fe desde el inicio, desde el Edén, desde cuando empezó todas las cosas. Lo que este ser quiere que usted crea es que es necesario que usted haga para que sea. El diablo te dice, tenés que hacer para ser. ¿No es cierto? Allá en Génesis capítulo 3, versículo 3, Satanás dijo a Eva, en el día que usted comiere, serás como Dios. En el día que comieres del fruto prohibido, entonces usted será. Cuando usted haga, entonces será. Y la Biblia y Jesús siempre nos enseñó al revés. Dice, porque usted eres, usted hará. Porque tú eres hijo de Dios, entonces actuarás con buenas obras. No es que usted actúe con buenas obras para que sea hijo de Dios, no. Pero el discurso del diablo es, hagas para que seas. Entonces el hombre desde entonces viene matándose, intentando conquistar y conseguir con sus méritos la salvación, un lugar, un nombre, cualquier cosa que sea, anda buscando con su esfuerzo, siguiendo la orientación de Satanás. Cuando usted hiciere, entonces será. Entonces algunos, aunque creyentes, aunque cristianos, parece que no salen de este engaño y sigue ese engaño en su mente. Intenta hacer de todas las cosas, ver si puede llegar a ser hijo de Dios. Si la palabra de Dios dice que únicamente por la fe usted alcanza la gracia. Crea en lo que Dios te dijo. ¿Qué dijo Dios? Dios siempre dijo en Efesios 1:5, por ejemplo, que somos predestinados a ser hijos y con esto somos adoptados
hijos de Dios a través de Jesucristo. Ya somos hijos. Y por ser hijo, Efesios 2:10 nos dice, somos hijos de Dios para las buenas obras que ya están preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Somos hijos para santificación, Efesios 1:6, y somos hijos para buenas obras. Entonces, porque hacemos buenas obras. No hacemos buenas obras para ser hijos de Dios. Pero Satanás está siempre trabajando en tu mente, que usted tiene que hacer para conquistar, pero no es de esa forma. Crea únicamente en la voz de Dios, lo que Dios te dijo, lo que la palabra de Dios te habló. La fe no es para convencer a Dios de lo que nosotros queremos, es para ser convencido de lo que Dios quiere. Escuche una cosa. Nosotros parece que estamos siempre orando, esforzándonos para que Dios esté convencido de que nosotros merecemos. O de que Dios sea convencido de que lo que nosotros queremos es lo que necesitamos. Así por ahí, con mucha devoción, con mucha oración, nosotros terminaremos convenciendo a Dios de que lo que nosotros queremos es lo que es cierto. Y demandamos esfuerzo en intentar cambiar el pensamiento de Dios acerca de nosotros. Porque por ahí en algún momento se equivocó y está pestañeando. Pero todo lo que la Biblia nos enseña es que la fe es para que nosotros escuchemos la voz de Dios y hagamos lo que Él quiere. La fe es para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y a partir del versículo 3, el autor viene dando ejemplos de gente que dio buen testimonio a través de la fe. Entonces, mira lo que dice el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. ¿Alcanzó qué? Testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mira qué cosa fuerte. La fe entonces produjo en uno buenas obras, testimonio, de modo que estas buenas obras se transformaron en testimonio tanto para la gente cuanto delante de Dios. Así que el propósito de la fe es testimonhar de Dios, no es convencer a Dios de lo que queremos. Y ahí vemos muchas campañas en iglesias, muchas cosas. Y Dios, anda, Señor, anda, hazlo nuestra voluntad, Señor, por favor, anda. Haga lo que yo quiero, te pedimos, estamos clamando que usted haga lo que queremos. Y hasta propaganda hacen, ¿no? Diciendo, vení que hoy Dios va a sanar 300. Y son cosas que parece estar contraria a la Escritura. Porque la fe no es para eso. Y yo una vez pregunté a un pastor amigo que hacía esa clase de campaña, yo digo, él trabajaba con algunos puntos de contacto, me decía. No, usted traiga un mantel para que podamos ungir tu mantel y va a poner sobre tu mesa y listo, ya la bendición estará en tu cocina, en tu casa, en toda tu vida. Yo le pregunté, sinceramente dice, ¿por qué usa esas cosas? Una vuelta está pidiendo un mantel, otro pide un virome. ¿Por qué unge objeto a la gente? Dice, no, es un objeto, no es que va a estar el poder de Dios, pero sino que va a desarrollar la fe de la persona, me dijo. Yo digo, pero si él necesita un objeto para que vea que toques, no es fe eso. Es algo visible, es algo que no está desarrollando la fe, está emburreciendo la fe de ellos. Le dije sinceramente, no está bien eso. Los ejemplos que tuvimos en la Biblia de gente que necesitó milagros y todo eso, como la generación que pidió milagros a Jesús, dijo, qué generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré yo con ustedes? Ninguna señal les será dada, sino la del profeta Jonás.
Que el Hijo del Hombre va a ser crucificado, como Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre de pez. El Hijo del Hombre va a pasar 3 días y 3 noches en la tierra, pero va a resucitar, así como el pez escupió a Jonás en la playa. Así el Hijo del Hombre va a ser resucitado. Ustedes van a ver la muerte y la resurrección del Hijo del Hombre. ¿Creen eso? Y no creyeron. Hasta que vieron el hecho sucedido. Ahí creyeron. No creyeron, no es fe. Cualquiera pasa eso. Si usted me dice, te voy a dar un micrófono. Bueno, ya estoy viendo el micrófono, gracias. No necesito fe para creer en algo que estoy viendo. Eso es lo que dice el concepto inicial de la fe que estamos explicando. ¿No es cierto? Entonces, Abel alcanzó testimonio. Y ahí quiero explicar esto. ¿Qué clase de testimonio alcanzó Abel? Y es algo interesante porque nosotros sabemos la historia de Abel y Caín, que está en Génesis 4, versículos 6 y 7, que Abel entregó una ofrenda a Dios y tenía un hermano llamado Caín que también entregó una ofrenda a Dios. Pero Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no agradó de la ofrenda de Caín. Y Caín, movido de envidia, asesinó a su hermano y lo mató. Y Dios vino a Caín y preguntó, Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín, como alguien que es corregido por Dios, llega a una rebeldía tan extrema, a lo colmo de decir, no soy yo el guarda de mi hermano. Una respuesta así al Señor, y cuando Dios dice, bueno, entonces usted será maldecido. Porque como que Dios nos da oportunidad de arrepentimiento, pero en este momento la corrección de Dios hacia Caín no le causó arrepentimiento, sino que más rebeldía. ¿Y qué es lo que pasó? No sabemos explicar por qué Dios quiso la ofrenda de Caín y no quiso la ofrenda de Abel. Hay muchos conceptos, hay muchos estudios, pero el que más se acerca a la explicación es porque versículos 6 y 7 nos dice claramente de Génesis que Caín ofreció de los frutos de la tierra y Abel tomó de su novillo y sacrificó y ofreció al Señor. Significa una fuerte indicación a un símbolo de la muerte de Cristo, el sacrificio. Esta ofrenda de Abel fue por una ofrenda sacrificada por un animal que era su posesión. Por otro lado, Caín no entregó ningún sacrificio de animal, no hubo un derramamiento de sangre, y el libro de Hebreos nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿por qué el autor de Hebreos nos pone este ejemplo de Abel como siendo un testigo bastante fiel de la fe? Porque seguramente cuando sus padres Adán y Eva pecaron en contra de Dios, Dios los cubrió de piel de animales. Y para que Dios los cubra, nosotros inferimos de este texto que Dios tuvo que haber hecho un sacrificio primero de animales para cubrir el pecado y la vergüenza de Adán y Eva. ¿Y qué es lo que podemos inferir de ahí? Que Adán y Eva han enseñado a sus hijos de este sacrificio que Dios hizo para cubrir su desnudez. Y por haber aprendido sin nunca haber visto y sin nunca saber si era o no verdad, Abel y Caín actuaron de forma diferente. Abel prefirió creer en que este sacrificio que Dios hizo para cubrir la desnudez de sus hijos era un sacrificio agradable a Dios, y por esta razón tomó de sus ovejas, y así como Dios hizo, él mató esa oveja y le dio a Dios el sacrificio de animales con derramamiento de sangre. Ya Caín no hizo esta cosa. Caín agarró de los frutos, quizás de los cereales, de sus frutos, de su cosecha, de la tierra, sin derramamiento de sangre, sin sacrificio de animales, y entregó a Dios. Esa es la explicación, que obviamente es una especulación más contundente de lo que es la razón por la que Dios ha rechazado la ofrenda de Caín y de Abel
ha aceptado. Con eso vemos que Abel ha actuado a través de la fe, entregando un sacrificio al Señor. Ahora, ¿por qué Abel también ha entregado este sacrificio al Señor? El texto, versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿En qué consiste esa más excelencia? Consiste justamente en el sacrificio de animales, en el sentido de haber creído que a Dios le agradaba el sacrificio de animales. Y por la fe, él fue servir a su Dios con aquello que Dios quería y no con aquello que él quería. Entonces, eso nos habla muchas cosas. Nos habla y nos señala hacia el sacrificio de Jesucristo para cubrir nuestra desnudez. Nos habla de que por la sangre de Cristo tenemos acceso al Padre. Nos habla en varios sentidos que Abel creyó que había un Dios soberano al cual exigía un culto a su manera. Y de esta forma Abel quiso obedecer a Dios. Por otro lado, Caín no hizo lo mismo. Entonces hay varias explicaciones, pero para mí esta tiene mucho más sentido en todo lo largo de la Escritura, hasta porque el libro de Hebreos nos intenta mostrar siempre el sacrificio de Cristo y nos señala siempre hacia lo que ha pasado en el Antiguo Testamento, y acá nos está poniendo un ejemplo del Antiguo Testamento de un sacrificio más excelente. Y esto para mí es algo muy importante, creer en la palabra de Dios y hacer lo que agrada a Dios. Segundo lugar, él pone el ejemplo de Enoc, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿En qué consistió la fe de Enoc? Enoc era el único de su generación que fue íntegro y justo delante de Dios. Si usted lee el libro de Judas, versículo 9, capítulo 1, ¿no? Versículo 14. Judas, versículo 14, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo después de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Acá estamos viendo Judas hablando que Enoc recibió una revelación de Dios de que el Señor iba a volver el último día. Acá es una visión de la segunda venida de Cristo en juicio. Y Enoc creyó en lo que el Señor le ha mostrado a través de una revelación que no sabemos cómo fue. Y por haber creído que había un juicio final, vivió como un hombre justo en medio de una generación impía. Que consiste entonces la fe de Enoc. Creyó en la segunda venida de Jesús. Qué cosa tremenda, ¿no es cierto? Creyó que el impío será condenado. Creyó que tenemos que vivir bajo obediencia de la palabra de Dios. Por esa razón, este hombre está en esta galería de los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos. Primero, Abel, los antediluvianos. Segundo, Enoc, y Dios lo trasladó, Dios lo traspuso. Y tercero, vemos Noé. Versículo 6 dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Obviamente que ese versículo 6 está explicando el versículo 5. Y está diciendo que Enoc fue traspuesto porque tenía fe, y sin fe nadie se acerca a Dios. Y por causa de semejante fe, Dios lo traspuso. Y habla 3 veces
en ese texto del versículo 5, la palabra traspuso. Dios lo ha traspuesto, él fue traspuesto para no ver la muerte y fue hallado, no fue más hallado porque Dios lo traspuso y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. Cada uno de estos hombres y cada vez que él hablar, un hombre de estos héroes de la fe va a hablar del testimonio. La fe tiene por propósito dar testimonio de Dios, agradar a Dios y hacer lo que Él manda. La fe es la convicción de hacer las cosas que Dios quiere, aunque no veamos a Dios. Vivir en obediencia, aunque parece tan lejos de lo que es probable por el mundo físico o científico. Creer en Dios consiste en obediencia y darle testimonio. Y el último, para cerrar, dice versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué cosa, cómo consiste la fe de Noé? Noé fue pregonero de justicia, dice 1 Pedro, capítulo 3. Pregonero de justicia, fue un hombre que creyó en algo que nunca había visto. Dios le dijo que iba a llover sobre la tierra, nunca había llovido sobre la tierra. Cuando Noé empieza a edificar el arca, imagina, hermanos, a través de sus hechos, revela su fe. No significa que Noé salió predicando, invitando a la gente que se salve. No significa esto, porque el texto ninguno dice eso, pero dice que fue pregonero. ¿Pregonero a través de qué? De sus hechos. Empezó a edificar, obedeció a Dios. Empezó a edificar y obviamente que miles y miles de personas se acercaban a Noé a preguntarle, ¿qué está haciendo? Bueno, yo estoy haciendo una arca. ¿Y por qué está haciendo eso? Porque va a caer agua del cielo y va a inundar toda la tierra y van a morir todos. Los que se salvarán son los que estarán dentro del arca. Y obviamente era forzado Noé a predicar cuando le preguntaba acerca de sus hechos, de su testimonio de obediencia. Y la gente reía y burlaba, obviamente, seguramente, dice la Biblia que llevaron 120 años para que Noé terminara de edificar el arca. Ahora usted imagina, hermano, ¿es tu fe tan persistente? ¿Será que usted cree en Dios después de haber tanto tiempo dicho que iba a cumplir algo en tu vida? ¿Tú sigues creyendo lo que Dios te dijo? ¿O por ahí usted ya eso pasó? Cuando Dios me dijo que me iba a ser misionero, que yo me iba a llevar a otras naciones, yo creí en el momento, después pasó el tiempo, me volví empresario, edifiqué mis empresas, mis negocios, ya me casé, tuve hijos, y ya me estaba olvidando de este propósito cuando decía, por excusa a mí mismo, decía, Dios, ya pasó mi tiempo, ya no puedo más dejar todas esas cosas y ir al campo misionero como un irresponsable con 2 hijos y una esposa. ¿De qué voy a vivir? Dependiendo de ofrendas. Y Dios me hacía recordar de que lo que Él había dicho iba a cumplir. Pero nuestra fe a veces desmaece y nosotros pensamos, ¿será que es para mí todavía? ¿No es cierto? Y cuando yo vine, hermanos, Dios me suple y me da mucho más de lo que yo tenía o me imaginaba. Ser cuidado por Dios. Dios está cuidando de nosotros. Obviamente que siempre los primeros tiempos son difíciles, ¿no es cierto? Porque nos prueba encima la fe. A ver si está convicto de que yo fui el que te mandé, te voy a dejar padecer algunas necesidades básicas, familiares. Entonces es así, a veces Dios nos habla cosas y nosotros pensamos que porque pasó el tiempo, ya no está más esa palabra de Dios. No, Dios nunca falla, nunca miente. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Dios no hace esa clase de cosas. Dios va a cumplir lo que prometió a nosotros. Va a cumplir. Entonces Noé pasó 120 años edificando el arca. Imagina, el año 80 llegó uno y dice, no, este está loco. Hace 80 años está edificando esto. ¿Cuántos años va a llevar?
¿No crees que va a llover todavía? ¿Hace cuántos años dijiste que Dios te dijo? Y che, ya hace 80. Y con martillito en mano, trabajando. ¿Tenemos semejante fe? ¿Tenemos semejante obediencia? Eso agrada a Dios, hermanos. Esa persistencia en obediencia. Dice la palabra que el que creyere y permanecer firme hasta el fin, este es el que será salvo. Los verdaderos creyentes son aquellos que permanecerán. Estos son los que realmente fueron elegidos por Dios. Los que realmente son verdaderos creyentes. Y mira, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué cosa fuerte es eso. El testimonio de Noé, siendo un hombre íntegro, en medio de una generación impía, perversa, terrible. La fe de Noé entonces consistió en creer que vendría lluvia, cuando nunca había venido lluvia, cuando nadie creyó, y permaneció firme su fe hasta que terminara el arca. Fue tan importante ese hecho de Noé, que el arca hoy se volvió el símbolo del bautismo. Habla eso en 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 al 21. Y símbolo de la segunda venida de Jesús. Como Jesús dijo en Mateo 24, 37 y 39, así como fue en los días de Noé, que se casaban, se daban casamiento, así será la venida del Hijo del Hombre. Van a estar viviendo sus vidas normales, nadie va a saber el día, el momento que caerá la lluvia sobre la tierra, que profetizó Noé. Nadie saberá el día ni el momento que el Hijo del Hombre volverá y llevará a su iglesia. La iglesia persevera en la fe que hace 2000 años Jesucristo nos dijo, yo vendré otra vez. Hay muchos creyentes que no creen más en la segunda venida de Jesús. Hay pastores que son pastores que no creen más en la segunda venida de Jesús. No creen más en la segunda venida de Jesús. Ya ha pasado muchas cosas. Ya ha pasado mucho tiempo. Y muchos no creen más en la segunda venida. ¿Cómo anda tu fe respecto a la segunda venida de Cristo? ¿Cómo anda tu fe? ¿Usted espera por Jesús viniendo a los cielos con poder y gran gloria? Usted de vez en cuando, una vez u otra, mira hacia el cielo cuando está morado, cuando está rojo, a través de que el sol está poniéndose, e imagina el cielo se abriendo y Jesús volviendo en los aires con sus ángeles. ¿O ya esas cosas no suelen más pasar por tu cabeza? Necesitamos desear la segunda venida. Porque la segunda venida será un espanto, un estruendo para los impíos, pero para nosotros será un gozo, será una alegría. Para Noé fue una alegría, ¿por qué? Porque confirmó todo lo que él estaba diciendo. Entró él y su familia en el arca y dijo, Señor, no me dejaste avergonzado. Si la lluvia no hubiese venido y el juicio hubiese caído sobre todos los impíos, Noé sería burlado para siempre. El Dios de Noé no sería el Dios Jehová Todopoderoso. Sería un otro fanático que no sabía lo que estaba diciendo. Pero por esta razón, por obediencia de ese hombre y por haber sido obediente a la voz que escuchó de Dios para hacer el arca, su nombre hoy está en la galería de la fe de Hebreos capítulo 11. ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Cómo aplicamos eso? Primero, nuestra fe es el medio para alcanzar la gracia, la salvación que es en Cristo Jesús. Segundo, la fe no es para hacer lo que queremos, es para hacer lo que Dios quiere, para obedecer, para ser testimonio, para sermos testigos de Él. Y en último lugar, la fe resultará en buenas obras. Cuando somos creyentes,
Vamos sempre a actuar em obediência a Deus. E esta obediência produz buenas obras. E através das buenas obras damos bom testemunho. E este bom testemunho muitas vezes arrastra um pecador de sua condição miserável a la salvação por Cristo Jesús. Há situações que o testemunho habla mais que as palavras. Predique o Evangelho também com tu forma de viver. Que Deus nos ajude a sermos fieles a Ele. Em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por tu palavra. Te alabamos por tu misericórdia. Que tu, Senhor, siga hablando com tu pueblo, com tu iglesia. Siga enseñando, Senhor, tus siervos para a glória de tu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.